En directo, Belén, muy Ay. bien. Bueno, Qué demos la bueno. bienvenida a agosto, pues agosto que nos recibe Así. con este calorcito por allá. Bueno, Ujú. por aquí en Perú Mucho, también. mucho. Eso está muy bien, y agradecerle al mes de julio por todas esas transmisiones que hemos hecho, ¿no? Porque empezamos Sí, casi finalizando junio, iniciamos ay, más o menos esta aventura de estar conversando estas historias a través de esas conversaciones, desde la experiencia de ambas. Así que hoy empezamos el mes de agosto con nuestro podcast, porque esto se va a ir al podcast, a Spotify, bien, también al YouTube. Así bien. que bienvenido a agosto. Ya no voy a decir sorpréndeme agosto, le voy a decir te vamos a sorprender agosto. Muy bueno, muy buena. Así es, así que hoy vamos a ver un tema Ujú. que a mí me llamó la atención cuando me dijiste, Mara, hablemos de la adicción a la culpabilidad de los padres. Entonces mi hija de 20 años Ajá. lo leyó y me dijo, mamá, Empezamos bien, ¿eh? Ya entramos en tema, directamente. de frente, no, mamá, ¿de qué vas a hablar? ¿De adicción? O sea, Muy ¿qué buena. adicción? ¿Qué, ¿Qué edad qué? tiene? ¿Qué edad tiene tu hija? 20, 20. 20. La señorita ya, una mujer ya. Claro. Entonces ella chequeó, ¿no? El tema que estamos hablando y me empieza a preguntar, porque yo hasta ahí todavía no sabía de lo que íbamos a hablar, ya cuando Ajá. ya tú me mandas el resumen y lo Eso es. estudiamos y todo, pero yo le digo, sí, es que Belén va a hablar de adicción a la culpabilidad cuando estamos culpando y no nos hacemos responsables. Eso lo entendí yo, hasta Ajá. ahí. Pero hoy Belén nos va a explicar desde su punto de vista de la bioneuroemoción, porque aquí estamos por eso, Eso porque es. queremos hablarlo más al detalle, desglosarlo, Ajá. desintegrarlo e integrarlo en nuestro Eso es. conocimiento, ¿no? Así que adelante, Belén, explícanos a qué se debe ese gran tema que vamos a hablar el día de hoy. Eso es. Vale, pues mira, decidí hablar sobre la adicción a la culpabilidad y a la culpabilidad hacia los padres o hacia nosotros mismos como padres, ¿vale? Y es que al final tenemos que ver que hay una gran carga emocional. Mira, yo esto lo he visto en las sesiones de acompañamiento desde la bioneuroemoción. Cuando yo explico a mis clientes que somos información, esto ya llevamos casi 2 meses o 2 meses ya hablando de todo esto. Les explico, bueno, pues eso, que somos información y que venimos ya al nacer con una información introyectada genéticamente en nuestro ADN que viene de nuestros padres. Y por ende, de ellos llevan la información de sus padres, que son nuestros abuelos. Y esos abuelos traen la de los bisabuelos y sigue así generaciones distintas atrás. Les cuento que además en el propio embarazo recogemos información de lo que la madre está viviendo. El feto, cuando estamos dentro del vientre materno, aquello que la mamá está viviendo, el feto, el bebé, está recibiéndolo. ¿Por qué? Pues porque hay una conexión directamente ya con la sangre. Hay estudios recientemente que se han encontrado, esto hace unos días que lo estuve viendo, que hay células del feto en el cerebro de la madre 20 años después de haber nacido el niño. O sea, es muy fuerte la conexión que hay entre la madre y el bebé. Con lo cual, de la madre, siendo bebés en su vientre, estamos recibiendo aquello que está sintiendo esa mamá como información. Eh, Se ha estudiado desde la epigenética y la epigenética, que ya es ciencia, nos está demostrando que seguimos recogiendo información de lo que vamos viviendo en nuestra primera y segunda infancia y de la adolescencia, de esos padres. Y eso, toda esa información que llevamos, que traemos de atrás, que vivimos en el embarazo, que vivimos en la primera infancia, en la segunda, desde los 5 6 hasta los
10, 11, 12 y luego ya la preadolescencia y la adolescencia. Toda esa información, ¿vale? Es la que traemos inconsciente. O sea, eso es lo que hace lo que somos, configura lo que somos. Ya no solo es la información que traemos de forma inconsciente, sino que es una información que recibimos y que transmitimos de padres a hijos y luego nosotros como padres a nuestros hijos y así sucesivamente. Pues decía que después de explicar esto y ver lo que al cliente le lleva, demostrarle que el cliente, toda esta información es la que le lleva a hacer y a decidir en su vida, que está condicionado por toda esta información, eh, surge muchas veces esa adicción, y aquí ya pongo la palabra adicción, a culpar a los padres de lo que estamos viviendo. Y cambiamos, tergiversamos, manipulamos esa información que reciben en la propia sesión, claro, es que fíjate lo que me está pasando, claro, estoy reparando, estoy viviendo, es que yo no elegí vivir esto, yo no he elegido estos padres. Bueno, pues sí, sí que los hemos elegido. Y sí estamos viviendo unas situaciones, eh, aunque sea de forma inconsciente, pero con un sentido y con un para qué. Hay personas que se quedan con esa interpretación de que están esperando o que están reparando lo que sus padres y abuelos hicieron mal y que por eso les pasa lo que les pasa, ¿vale? Y con eso lo que hacen es mostrarse como víctimas y se vuelven adictos a ser víctimas señalando y culpando, ¿vale? Y pobrecitos lo que les ha caído encima por ser hijos de, ¿vale? Esto de verdad que lo veo muy a menudo. En otras Como ocasiones. el karma, algo así, ¿no? Porque Ah, siempre bueno, y escucho el karma, y pues es que se el dicen muchas karma cosas, o lo que pasó y no ah, es mi o culpa. Dios que me ha castigado con esto, que también le culpamos a Dios. Esta es la leche. Esta es la Sí, leche. sí, claro que sí. En otras ocasiones me encuentro que hay personas que lo que hacen es culpabilizarse. Y al pensar, ay, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? ¿Que mis hijos van a heredar lo que yo viví o los errores que cometió mi pareja o que yo cometí y van a tener que repetir este sufrimiento? Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿O qué puedo hacer para que no les lleve a heredar esta información? Lo cual volvemos a culpabilizarnos, ¿vale? Y al final, pues nos limitamos en la libertad de tomar decisiones o de poder accionar. Bueno, ya sabes que a mí me encanta recomendar libros bueno, que yo estoy leyendo, que yo he leído y que siempre aportan mucha luz a todo esto que digo. Todo esto no es ni invención, bueno, mía por supuesto que no, de Rick tampoco. O sea, todo esto es investigación que viene de atrás y que con científicos, con médicos, con neuroinmunociencia, con psiquiatría, con un montón de ciencias unidas que son lo que traen todo esto. Decía, hay un libro de Nina Canaul que se llama Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados. ¿Vale? Es una lectura que yo recomiendo, es del año 2010. Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados. Y este libro nos lleva a comprender que todo esto que estoy contando desde la psicogenealogía, ¿vale? Y pone muchos ejemplos y nos lleva a pensar. Así que luego lo pondré en el YouTube y lo pondremos aquí en la casilla para que la gente pueda buscarse este tipo de lecturas que de verdad son muy enriquecedoras y para que vean que esto está basado en estudios, que no son invenciones ni imaginaciones. Hemos de liberarnos y librarnos desde la comprensión a salir del para qué esa información que somos y de qué sentido tiene. Y llegar a comprender el para qué vivimos unas experiencias y qué podemos hacer con ellas y así poder llegar a trascenderlas. Sentarse en la culpabilidad
como ya hemos estado hablando del día que hablamos de la culpa y del día que hablamos del sufrimiento, centrarse en la culpabilidad es una gran adicción. Las personas que culpan es que son verdaderos adictos y culpan a los compañeros en el trabajo, culpan al jefe, culpan al presidente, culpan al tiempo, culpan a la pareja, culpan a los hijos, culpan a todo el mundo y el que es adicto a la culpa lo ejerce en todos los ámbitos de su vida. Y sobre todo le lleva a la necesidad de tenemos que llevarnos a esa necesidad de desarrollar esa comprensión que nos va a llevar al equilibrio emocional, a poder entender y a poder llegar a encontrar esa paz interna, ¿vale? Así que es necesario que comprendamos que todo lo que estamos viviendo tiene un sentido y qué podemos hacer con ello y cómo podemos trascender. Hasta que no identificamos y seamos conscientes de que nuestra historia es nuestra y que la hemos heredado, pero que la historia que estamos viviendo, aparte de que venga por repetición o complementariedad a lo que nuestros padres han vivido, nuestra historia es nuestra. O sea, no podemos estar culpando que ellos lo estamos viviendo porque ellos lo han vivido y no lo han superado, sino esta es nuestra. Y no podemos cambiarla mientras no seamos capaces de mirar con otros ojos eso que nos está pasando. Cuando miramos esto con otra comprensión, con otra mentalidad, con otro pensamiento, esa información que hemos heredado y comprendemos el para qué la hemos heredado y ver que con qué sentido la podemos mirar, es cuando automáticamente aquello que ocurrió sigue siendo lo que pasó, eso no se puede cambiar, pero ya lo vamos a vivir de otra forma diferente, ya no lo vamos a vivir igual. Que a eso se le llama trascendencia, ¿vale? Poder mirar esas vivencias, no solo las nuestras, sino incluso las de nuestros padres, con otros ojos y comprendiéndoles, y comprendiendo que ellos llevan una información también de sus padres. Eso ya va a hacer que podamos verlo todo de otra manera. Nos cuesta además empatizar con la historia de nuestros hijos y no los comprendemos hasta, hasta que nos damos cuenta que ellos son nuestro espejo, que al final en ellos nos estamos viendo nosotros. Así que tomemos conciencia de que somos observadores de aquello que vivimos. Y por lo tanto hay que recordar que tenemos la capacidad de cómo vivir cada situación en nuestra vida. Recuerda que decíamos, el dolor es inevitable, pero sí que es inevitable, o sea, sí que es una elección vivir ese dolor desde el sufrimiento o entender qué aprendizaje nos está mostrando. Vivir con sufrimiento o culpabilizando a nuestros padres por aquello que estamos viviendo. Y yo me ponía, ¿te acuerdas? Y yo ponía mi ejemplo, mi vida fue la que fue, pues porque mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Y puedo estarme toda la vida eh, culpándole o culpando a Dios o culpando a esta vida por haberme obligado a vivir una vida desde una niña que no tengo a su papá. Con lo cual me hace ser víctima y estar esclavizada en lo que pasó en el pasado, en algo que no se puede cambiar. O trascenderlo y darme cuenta que precisamente porque él no estuvo, me hizo ser una niña, sí, muy callada, pero muy observadora. Y esa capacidad de observar me ha dado fortaleza y me ha hecho ser pues una mujer prudente, a no meterme en líos porque estaba viendo los peligros, bueno, a una serie de cualidades o capacidades que a lo mejor si yo hubiera tenido a mi papá conmigo, esas capacidades, por haberme sentido protegida, no las hubiera desarrollado del mismo modo, desde luego que no, ¿vale? Así que hay que recordar que tenemos la capacidad de cómo vivir cada situación en nuestra vida, que en nuestras manos está el cómo vivirlo. De las decisiones que tomemos cambiarán nuestras realidades y sus consecuencias. Así que dependiendo de cómo seamos, como observadores, nos va a llevar a tomar unas acciones y esas acciones darán unos resultados. Y esos resultados es lo que van a formar
esa información que les va a caer a nuestros hijos. Y si ellos no la integran y no la trascienden, pues caerá a nuestros nietos. O sea que es imprescindible. Primera pregunta, ¿cómo quieres vivir tu realidad? Desde la víctima, desde el culpabilizándome, desde el culpar a todo lo externo, desde el sufrimiento, desde cómo quiero vivir mi realidad, ¿vale? Así que se ve claro, ¿verdad? El que hay personas que son muy adictas a vivir desde el culpabilizar a los demás o culpabilizarse a sí mismas, ¿vale? Con lo cual les está limitando en su acción de vida. Claro. Hermann Hesse, en una carta que escribió en 1949 a un joven artista, decía: lo único que cuenta es que cada uno es depositario de una herencia y portador de una misión, ¿vale? Y ahí puedo comentar. Tenemos la misión de honrar a nuestros padres. Pero esto yo ya lo he dicho, honrar a nuestros padres nos va a llevar a repetir situaciones similares en los que la metáfora y la metacognición y la metonimia nos va a hacer ver que hay personajes similares, situaciones similares, ambientes muy parecidos y nos van a llevar a repetir una de dos, o del mismo modo que ellos han hecho, o por complementariedad haremos todo lo contrario para no parecernos a ellos, porque les juzgamos, ¿vale? Así que somos portadores de esa misión de trascender lo que ellos vivieron para en lo que nos venga a nuestra vida tomemos acciones diferentes, nos permitamos hacer diferente. Sigmund Freud, en su libro Tótem y Tabú, de 1913, nos dice: nos es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. O sea, aquello que viven nuestros padres, que tiene un componente emocional fuerte, algo que ha sido importante para ellos. Aunque no nos lo cuenten y nos lo oculten, eso se va a ver repetido, a repararlo en nosotros, porque ellos lo están tapando, con lo cual lo están negando. Y vamos a vivir situaciones similares. Por eso vemos casos en los que, y esto lo veo, de verdad que lo veo muy a menudo, mujeres que me consultan porque han sido abusadas y resulta que cuando preguntan a sus mamás, sin que ellas lo supieran, resulta que sus mamás también habían sido abusadas y lo tenían calladito, lo habían ocultado. Y esas hijas eh, se ven abocadas a vivir una situación repetida, porque aquello que se dice, no se dice, aquello que se tapa, se ve, va a salir, va a buscar salida en nuestros hijos. Y las hijas se quedan sorprendidas, estas chicas se quedan sorprendidas cuando sus madres dicen, bueno, ¿por qué nos lo has contado? Yo no lo he contado por miedo al juicio, por miedo, Y seguramente si hubieran sabido estas chicas que sus mamás habían pasado un proceso igual, a lo mejor se hubieran atrevido a decirle, oye mamá, acaba de pasar esto. Y unidas en ese dolor o en esa vivencia, en esa experiencia, hubieran podido enfrentarlo de forma diferente. Pero todo está callado, todo no está dicho. Claro, el tema es que en cada generación hemos pasado situaciones, ¿no? Y cosas que Eso, en aquella generación eso era tabú, claro, sexo, ¿no? claro. Entonces no se podía hablar de eso, ni siquiera hablaban de la menstruación, o sea, era Imagínate, tan, como para tan, hablar de cosas un poco más. exacto, no se podía tocar ese tema, ¿no? Yo hacía preguntas, como te digo, siempre he sido una niña muy preguntona y preguntaba algunas cosas y me mandaban a callar, Vale, y no cuando un me niño es muy preguntón, es porque ajá, todo está silenciado. exacto, y yo era Todo demasiado está preguntona, silenciado, todo está callado. Entonces viene la hija oculto, ¿no? preguntando porque hay cosas ocultas y la niña no sabe, quiere saber.
y se la calla, se la calla. Perfecto. Entonces, No, es al final, que no es tu momento, eres una niña, pero al menos una información, ¿no? No sé, está claro que pero hay hoy cosas que día ya un explicamos. niño está preparado o no, dependiendo de la información que sea, Exacto. pero dependiendo de con la naturalidad que se expresa, dependiendo de cómo esos padres hayan vivido esa información, desde el sufrimiento, desde la culpa, desde culpar al otro, desde el juicio, eso es lo que le va a llegar al hijo. Eso es lo que le va a llevar al hijo a tener que repetir esas situaciones porque no se están viviendo de una forma adecuada, ¿vale? Mira, Carl Gustav Jung, es alguien que yo nombro mucho, nos muestra que hay una información de nuestros padres que se transmite a los hijos y esos a los suyos. Esto él lo ha analizado muchísimo y se ha basado mucho en esta investigación. El ser humano, eh, y aquí voy a esto que acabas de comentar de lo de la sociedad, el ser humano le conforma el inconsciente colectivo, el que nos conforma la ciudad, el país, el momento, la situación política actual del país, bueno, todo lo que hay alrededor. Está compuesto y conformado por esa información, ese inconsciente colectivo, por el inconsciente familiar, que ese ya es más directo, está alrededor de uno, y por supuesto por el inconsciente individual, que son las interpretaciones que uno hace de aquello que está viendo en el inconsciente familiar, en el inconsciente colectivo. ¿Vale? Todos estos inconscientes están interrelacionados entre sí y a su vez con otros campos afines. Por eso damos con la pareja que damos, que viene de otro inconsciente familiar diferente, puede incluso venir de otro país o de otra ciudad con unas costumbres diferentes, pero siempre vamos a resonar con la misma información, de una manera o similar o complementaria. Y ahí vemos cómo hay una mente universal que nos está uniendo y que contiene todas las conciencias o todas las mentes. Esto nos lo explica muy bien Max Planck. Esto quiere decir que si un miembro de un clan desarrolla una idea, es como que resuena en todos los demás. ¿Vale? Esa información se manifiesta mediante resonancia. ¿Vale? Uno puede ser como muy lumbrera, se puede sacar cosas y al final está resonando en todo el clan familiar. Y en nuestros descendientes va a salir eso. En nuestra familia nos daremos cuenta cómo la información la tenemos todos, pero no todo el mundo la manifiesta de la misma forma o con la misma información o del mismo modo. Y podemos ver cómo un hermano manifiesta una información de una forma concreta y otro puede manifestar toda la contraria. Y por eso vemos los hermanos así, la noche y el día, ¿vale? Todo lo contrario, pero en realidad no es lo contrario, son complementarios. La información se manifiesta en forma de polaridades, y esto lo hemos hablado ya, llevo diciéndolo, creo que en todas las conferencias he hablado de las polaridades. Y vemos que esas polaridades al final tienen la misma información, aunque sean del lado contrario, opuesto, complementario, llevan lo mismo. Y esto se da para que integremos eso que vemos en el hermano, hay que trabajarlo en uno, integrar. Y el hermano tiene que integrar lo que ve en mí, ¿vale? La información se manifiesta, pues eso, en esas polaridades, así que tener un hermano es tener un tesoro. Aunque no nos hablemos con ellos, esto se verá también, al final se va a manifestar también en los amigos que tenemos como más de amigos del alma y por supuesto lo vamos a ver también en las parejas. Y podremos ver que toda esta información es la misma y que nos estamos siempre relacionando siempre con nosotros mismos, ¿vale? Al final nos complementamos para poder vernos a nosotros mismos. Esa resonancia de la información
el clan de la familia de la pareja resuena con el clan familiar del otro componente de la pareja. O sea, las dos clanes tienen similares informaciones. Ambos se complementan. Y si no sabes qué información llevas, que a veces me dices: "Ah, es que yo no sé qué información es la que llevo". O, pues es que mis padres se murieron siendo yo muy niña y no tengo tíos, no, yo no sé qué ha pasado en mi clan. No importa. No tienes más que mirar a tu alrededor y vas a ver qué información es la que llevas, ¿vale? En estudios epigenéticos dicen que la experiencia de los padres, incluso antes de concebir, influye marcadamente tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de generaciones posteriores, en todos los hijos y en los nietos. Esto es información, esto es información, esto es lo que somos, información. Tenemos un inconsciente individual y este está afectado por el inconsciente familiar, que es el cercano. Y este se ve afectado por el inconsciente colectivo. Esto se puede ver en la película mexicana de Coco o Coco, esta de la canción del Recuérdame. Ese niño tiene prohibido la música, por supuesto, ni tocarlo, ni oírlo, ni nada. Y sin embargo hay una fuerza interna que le está trayendo y que coge una guitarra y se pone a tocar y que sale de dentro. Esa fuerza está saliendo para sacar a la vida otra vez esto que estaba oculto, que era ese familiar que estaba reprimido, excluido, que no se quería saber de él. Esta película lo refleja muy bien. Y además, cómo se ve cómo el inconsciente colectivo afecta a los que no quieren que se vea desde fuera, este niño que deshonra a la familia no siendo zapatero. O sea, se está viendo todo el inconsciente colectivo, cómo afecta al inconsciente familiar y cómo ese inconsciente familiar cae como peso en el inconsciente individual, ¿vale? Eso Pero luego recién están mostrándolo en los dibujos, ¿no? Porque antes tampoco se mostraba eso. La siguiente película que dieron después de Encanto, también eso ahí es, está mostraban ahora. algo. Y está igual en lo que estás hablando, tal Muy cual, igual. colectivo, el individualismo y Y el todo eso familiar, exacto. que supuestamente la familia lo ve como prohibido, ¿no? Ah, claro. Y que al final siempre sale a la luz. Que necesita salir para poder ser trascendido y ya poder hacer otras experiencias. Dejar eso ya está trascendido y ya no es necesario, ¿vale? En una sesión de acompañamiento en Emoción nos centramos en ese inconsciente individual, en cómo lo vive la persona, y en el inconsciente familiar. Básicamente son los dos que tratamos mucho. Las experiencias de los padres, incluso antes de concebirnos, influyen en las decisiones que tomamos en nuestras vidas, que muchas veces son decisiones inconscientes, pensando que tomamos decisiones de forma consciente. Son inconscientes. Nos vemos arrastrados por la información que llevamos. La clave de la bioneuroemoción es estudiar el ambiente emocional en el que la persona viene a la consulta, en el que tenía en edades tempranas, en eso que vivió en su infancia, en lo que recibió de sus papás, porque en estas edades realmente lo que vivieron, esos estreses que vivieron, que desequilibran esos ambientes, marcaron nuestras vidas, marcaron la vida del cliente, marcan también las relaciones, marcan las reacciones que tiene con el ambiente y con el entorno que está viviendo y marcan las relaciones interpersonales que esa persona tiene. Y esta información es la que al final está alentando a que ese cliente viva desde la culpabilidad o culpando. Esas son las llamadas pues heridas de infancia, ¿no? Que no sanamos y las seguimos. A ver, es que en la infancia somos esponjas, absorbiendo y aprendiendo y formando hasta que llegamos a la adolescencia
y rompemos y nos individualizamos y salimos del clan familiar como unidades. Pero continuamos con Ojalá lo esas hiciéramos, heridas no pero sanadas. claro, pero esas cosas que no están, eh, pero no están sanadas porque los propios padres la están viviendo desde el cómo lo están viviendo. Claro, Ya hay pero en una el vez que niño tú te haces así, responsable y puedes dar con estas trascender heridas, y trascenderlas, como dices, trascender. ya no las transmites, se puede decir, porque ya las integraste en Sí, ti. cuando tú las trasciendes y las integras, ya no estás abocado a tener que repetirlas, pero está trascendida. Okey, Seguirán viniendo situaciones, bueno, que pueda, pero cuando tú ya lo tienes integrado, es que ya vas a ver la experiencia de otra manera. Es que ya no te va a saltar ese estrés que te salía o ese movimiento emocional que viene de cómo lo vivieron tus padres. ¿Vale? Si tú ya has trascendido y has comprendido que tus padres lo han vivido así por la información que traían, porque no supieron vivirlo de otra manera, pero que hay otra manera de poder enfrentarlo, cuando a ti te llegue un estrés similar o que te recuerde a eso, ya no lo vas a vivir como ellos. Te vas a poder permitir hacer mm, de otra manera y tampoco polarizando en lo contrario, porque las polaridades son lo mismo, con lo cual vas a poder estar en el equilibrio y poder hacer y tomar decisiones por y para ti, sin tener que estar haciendo para reparar lo de papá y mamá, o lo de los abuelos incluso, ¿vale? Esta información es la que nos lleva a las culpabilidades, a la culpa. Y hay, como digo, hay una adicción a la culpabilidad inconsciente porque cuando realmente nos damos cuenta de que llevamos una información que no hemos trascendido, o la repetimos o proyectamos ese malestar hacia afuera, buscando culpables, señalando a otros y responsabilizando en los demás lo que nos está aquejando. Aquello que estamos viviendo o que llevaron incluso nuestros padres o que lo estamos llevando porque nuestros padres no lo supieron reparar y estamos llevándolo de ellos. Nos lleva al final a generar una sombra, porque seguimos reprimiendo. Y aquello que reprimimos lo llevamos a la sombra, no lo dejamos salir. Y seguimos cayendo en tapar, en ocultar y en tener que luego sacarlo a través de nuestras generaciones eh, que nos siguen a nosotros, ¿vale? Así que podemos incluso rechazar esa información, hacer todo lo contrario o repetirlo. Solo al comprenderlo, solo al comprender a nuestros padres o al comprender esa vivencia de dolor que vivimos, vamos a podernos liberar de culpabilizarnos, de culpar a otros o, por supuesto, de liberarnos de esa información, ya no tener que vivirla desde ese mismo modo. Asumir nuestros errores, nuestras equivocaciones, requiere un estado de apertura mental, de un estado de comprender que somos una información. Si no sabes que esa información, la que llevas, y observa lo que atraes, y te vas a dar cuenta que vas a dar con personas que te pueden desestabilizar y lo que buscas es culparles o culpabilizarte, buscando tu inocencia. Y culpar o culparse es autodestructivo. Es autodestructivo. Es un veneno que nos estamos tomando nosotros desde querer culpar al otro. Así que hay que liberarse de esa culpa y entender que cometemos errores para hacer un aprendizaje. El paradigma en el que habría que vivir es el de culpabilidad versus responsabilidad. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día? ¿Vale? Tener una mente que vive este paradigma es una mente que comprende. ¿Vale? Al ver que estas dos polaridades es donde tenemos la posibilidad de un camino por delante. ¿Vale? Nos podemos caer en la trampa, no podemos caer en la trampa de ni en la una ni en la otra, ni en ser excesivamente culpable o culpabilizar a los demás, ni en ser excesivamente responsables o proyectar la responsabilidad en los demás. Siempre.
En los extremos eh, está nuestro daño, nuestro dolor. Tenemos que buscar ese equilibrio de, bueno, a responsabilizarme y voy a actuar. Y bueno, él también ha cometido un error, tiene su parte de responsabilidad, pero no voy a estar acusándole y culpándole, sino si yo estoy en eso, viviéndolo con esta persona, es porque eso resuena en mí y yo tengo algo que aprender ahí. No somos culpables de heredar o de haber heredado una información, de haber vivido unos ambientes traumáticos, pero sí somos responsables de trascender todas esas experiencias y convertirlas en un impulso hacia nuestro crecimiento, hacia nuestra evolución. No somos culpables porque si estamos en esa experiencia es porque de alguna forma hemos tomado una decisión o nuestro espíritu o nuestro alma nos ha llevado a vivir esto. ¿Vale? Todos somos responsables de trascender esas experiencias, comprendiendo de que si estoy ahí es donde tengo que estar. Y si vivo la experiencia que tengo que vivir, es la perfecta para mí, para hacer mi aprendizaje y para poder trascender esa información. Y esa experiencia que tengo que vivir es la información que se está manifestando en el espejo de la vida, en esa experiencia que se nos está planteando, que es perfecta y que a lo mejor en ese momento no lo vemos. Y pasado el tiempo, te das cuenta que si no hubieras pasado por esa experiencia, hoy no serías el que eres. Y no se te hubiera aparecido la oportunidad de lo que estás viviendo, si no hubieras pasado por aquel dolor o por aquella experiencia, ¿vale? De verdad que todo es perfecto lo que estamos viviendo, aunque no lo creamos o aunque no lo podamos entender. Uf, No pero qué hay fuerte es eso, ¿no? Es muy fuerte, Reconocer que es muy eso fuerte. pasó porque yo debía dar un paso, porque debía transformarme, debí sufrir. O sea, reconocer eso duele, Duele. duele Vale, muchísimo. pero ese dolor o lo trascendemos Exacto, o lo es una sufrimos. decisión, ¿no? Y Exacto. sufrirlo nos lleva a estar ahí, anclados en ese sufrimiento, en no trascenderlo, en no salir de ello. Y repetirlo, ¿vale? Claro, es que al principio lo sufres, porque Vale, todavía no tienes esta información y no tienes esa conciencia y la responsabilidad de querer, pues, hacerlo para crear tu mejor versión, ¿no? y crear otras Desde oportunidades. antes de la sufro, ¿Vale? lloro, ¿no? Duele y todo eso, hasta ¿No? que vas trascendiendo. Decido Es vivirlo ya de otra manera, sin claro, lo quedarme vas ahí. Y salgo, y lo tomo como un impulso para salir. Aprendo de ese error para no tener que volver a cometerlo, porque ya tengo una información nueva, con y lo todo que te muestra, ¿no? Porque también, por ejemplo, un dolor en tu cuerpo también te está diciendo algo, te está culpando a ti, es porque también viene por ahí. Eso me explicó en aquel momento, pues, Belén, yo también somatizaba. Yo decía, no, es que yo no culpo a nadie, es que no, es que yo me hago mm, responsable, es que esto, es que el otro. Pero sin embargo tenía problemas en el estómago, problemas con temas de la mira, lactosa, etcétera, ¿no? en el Y eso momento que también viene por estamos, ahí. en el momento que estamos haciendo interpretaciones, estamos juzgando. Y no nos Claro. damos ni cuenta, porque eh, eh, no, yo no juzgo, pero se O yo estás no culpo. interpretando. Tú estás interpretando lo que el otro está haciendo, lo estás juzgando. Y el juzgar, hay que salir de todo juicio. Es necesario salir de los juicios. Es muy importante salir de los juicios y darnos cuenta de qué manera nos pasamos la vida juzgando. Ya no hay excusas en nuestras vidas y para tomar esa responsabilidad y vamos a decidir quién quiero ser en cada instante de nuestra vida, evitando proyectar la culpabilidad y evitando proyectar la responsabilidad en el otro, ¿vale? Dejar claro que la culpa es una poderosa herramienta que utiliza el ego para mantenernos anclados en el pasado, de seguir ahí y no salir de eso. El ego sabe muy bien que si yo presto mi atención al pasado, este se me va a repetir en el presente constantemente.
Y el ego no te va a explicar que todo esto está interrelacionado. El ego siempre quiere tener la razón y va a utilizar el pasado para justificarse y para buscar culpabilidades o para hacernos sentir culpables, ¿vale? El ego es una voz interior que se nutre de nuestros juicios e interpretaciones. Es un veneno que daña nuestra autoestima y la autoconfianza. Así que démosle vuelta al ego y permitámonos vivir. Recordamos que otro obstáculo es el sufrimiento y el dolor, que esto es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Esto nos hace víctimas buscando la inocencia, renunciando a nuestra responsabilidad. Elegir vivir el sufrimiento siempre se basa en la proyección de las responsabilidades y las culpabilidades. Por eso siempre enseño a vivir desde la conciencia de unidad, desde el que todo está interrelacionado, en que todos somos uno, a comprender que todo tiene una razón de ser y que yo estoy experimentando un dolor, pero tengo la capacidad y el poder de transformarlo. Y tenemos que preguntarnos, ¿dónde se sustenta la culpabilidad? Cuando decidimos que algo está bien o algo está mal, nos salimos de la comprensión, porque nada está bien y nada está mal. Eso sigue siendo un juicio. Comprendamos que aquello que estoy juzgando es algo que he de trascender en mí. Y repito preguntas que yo hice la semana pasada. ¿Qué beneficios obtenemos sintiéndonos culpables? Y ahí hay que hacer un acto de sinceridad con uno mismo. ¿Qué conseguimos desde la culpabilidad? ¿Quién se beneficia de esa proyección de la culpabilidad? Todo esto nos lleva a revivir y a repetir las mismas experiencias. Y esto nos ata, nos ancla a situaciones que al final todos cometemos errores. Y la culpa nos ancla y nos atrapa en acciones y en decisiones, perdiendo nuestra libertad de acción. Esto lo digo siempre, que en el momento que nos culpamos o culpamos al otro, estamos perdiendo nuestra libertad de acción. Liberémonos de la culpa y convirtámosla en errores. Todos cometemos errores. La culpabilidad busca castigo. El error busca siempre transformación. Esto es súper claro. La culpabilidad busca castigo. El error busca siempre transformación, cambios. Nuestros padres, tenemos que entender que tuvieron también unos padres y que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Dejemos de buscar que sean como queremos que sean ellos. No supieron hacerlo mejor, ¿vale? Honrémosles, dándoles las gracias y viviendo nuestras vidas, ¿vale? Hay un proceso que explica muy bien y que yo ya he comentado más veces, que Carl Gustav Jung desarrolló muy bien y que él llama el proceso de individuación. Debemos cortar ese vínculo emocional con ellos. Y eso no quiere decir que no tengamos que dejar de verles, ¿vale? Pero sí que cortemos, que hagamos nuestro proceso de individuación y que hagamos nuestra vida. Para que no estemos en ese cordón umbilical de estar pidiendo qué hacer, pidiendo permiso, buscando ese cariño que no hemos recibido y sintiéndonos ahí, esperando toda la vida algo que, bueno, no recibimos, no nos lo pudieron dar. Ya está, ya está. Ahora ya soy adulta, ya dejo de ser esa niña, ¿vale? Recordando que los secretos, los no dichos, se manifiestan en nosotros como hijos. Eso que ellos no se callaron, se va a manifestar en nosotros como hijos y que tenemos que darles la luz a través de nuestra vivencia. Así que todo aquello que nuestros padres se guardaron hace mella en nosotros, en nuestro inconsciente. Y ver que nuestros hijos se comportan de una manera concreta tiene que ver en cómo uno se comportó, incluso con ellos. El ejemplo de un hijo tirano
que maltrata a los demás, a todos los que tiene a su alrededor, seguramente tiene que ver porque nosotros, como padres, actuamos demasiado protectores con él, para compensar aquello que no recibimos nosotros como hijos, y nos fuimos al lado contrario. Nosotros no recibimos, nosotros dimos demasiado, y eso hace que nuestro hijo se rebele, que sea un rebelde, para llegar a comprender y a integrar esa información que nuestros padres nos dieron lo que pudieron y que lo hicieron de la mejor manera posible. Así que hay que darse cuenta del error que uno hizo y soltar la culpabilidad y comprendernos y soltar el juicio y comprendiendo que nuestros padres traían también su información de sus padres y que por eso recibimos de ellos esa información y que hay que trascenderla para poder abrirnos a nuevas oportunidades y observar tu ambiente familiar, tú como padre o como madre, ¿qué te reflejan tus hijos? ¿Vale? Pregunta importante. Tú como padre o como madre, ¿qué te están reflejando tus hijos? Tus hijos muchas veces te reflejan aquello que tú no te permitiste vivir. Te reflejan tus creencias inconscientes, reflejan tus miedos, tu hipocresía, tu condescendencia, ¿vale? Eso que tú no te has permitido vivir, lo están viviendo ellos. Y nos permitimos el lujo de juzgarles, en vez de trascender esa información que vemos en lo que uno ve, que ellos son demasiado comunicadores y tú no te permites comunicar con los demás. Nos atrevemos a juzgarles. No cuentes por ahí a todo el mundo. Permítete hacer un poquito de lo que ellos te hacen, de lo que ellos están haciendo. Que tu hijo es un pasota o es un rebelde, quizás muestra aquello que tú no te permitiste vivir por tu rigidez o por tus rutinas o por tus creencias. Tú como hijo o hija, ¿te hubiera gustado tener otro padre o otra madre diferente? Ten por seguro que son los mejores padres para ti. Pues no venimos como una cinta en blanco, una cinta virgen, sino que venimos con esa información. Y esos padres es seguro que son los mejores para trascender esa información, que aunque no seamos capaces de verlo, esa es la que hay que integrar en uno, comprenderla, perdonarla, trascenderla y poder permitirnos hacer de una forma diferente. ¿Vale? Observa qué potencialidades te transmiten ellos. Tus padres, que todavía, tus padres, esas potencialidades que ellos te transmiten, esas que todavía tú ni siquiera has desarrollado y que ya se están manifestando. ¿Vale? Hay que observar. Observa qué limitaciones y qué creencias transmites y cuáles están, te han transmitido a ti tus padres. Las que tú transmites y las que te han transmitido y que luego al final las vuelves tú a transmitir. Aquello que viene de tus padres y que tú la has pasado a tus hijos. ¿Vale? Mis limitaciones y mis creencias y mis potencialidades podemos verlas reflejadas y desarrolladas en nuestros hijos. Y toda esa información de nuestros padres, las nuestras y las de nuestros hijos, todas se complementan entre ellas. El inconsciente familiar siempre busca que los inconscientes individuales se complementen para buscar ese camino del medio, el del equilibrio. Ese equilibrio aprendiendo desde esas polaridades para poder integrar un poco de aquí, un poco de allí y poder encontrar ese centro. Su mejor espejo y su mejor maestro siempre lo tiene delante. Nuestro mejor espejo y nuestro mejor maestro lo tenemos delante. Y puede verse en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestra pareja, en nuestro jefe, en el compañero, en los amigos. En un momento dado el que te encuentras en el autobús y hace algo. En todos está nuestro espejo. Los hijos repararán a los padres y si no lo hacen,
los hijos de estos hijos los repararán a estos. Haremos de tomar conciencia, permitiéndonos tomar decisiones diferentes. No desde lo contrario, pero sí diferentes. Aquello que realmente sentimos que queremos hacer. Y no lo haremos, importante, no lo haremos para que nuestros hijos no tengan que repetir nuestras experiencias. Eso no vale, ¿vale? Voy a hacerlo diferente para que mis hijos no tengan que heredar esto. Eso no funciona así. Tus hijos tendrán que vivir las experiencias que tengan que vivir. Y serán las suyas. Hay que sanar tu relación, la tuya con tus padres. Cada uno la suya, comprendiéndolos. Y siendo agradecidos con nuestros padres y a la par con nuestros hijos, respetando esos impulsos que ellos llevan y dejando que ellos naveguen sus vidas. Cuando comprendemos a nuestros padres, esa comprensión lleva implícito el perdón. A veces me dicen, no, he escrito una carta de perdón al papá y otra a la mamá. No sirve de nada. ¿Has comprendido acaso lo que tus padres te estaban transmitiendo? ¿Has comprendido que tú llevas eso mismo que ellos? Como no hagas esa comprensión, ya le puedes estar diciendo perdón, perdón, perdón. Mentira, no sale. O sea, al final sigue el juicio ahí. Y yo esto lo descubro mucho, ¿eh? En las sesiones de primeras, no, yo a mi padre ya le tengo ya perdonado, se lo he dicho. Y luego salen los juicios así, de una forma inconsciente y casi sin darse cuenta. Así que comprendámosles. Y ya digo, el perdón va implícito en la comprensión. Y a su manera, nuestros hijos van a poder también comprendernos y perdonar nuestros errores al final. Eh, es que esto es así como funciona. Si yo hago un buen trabajo con mis padres, mis hijos están viendo mi reflejo. Soy ese referente. Y ellos van a poder hacer eso con nosotros. Entonces, a través de nuestros hijos tenemos la oportunidad de desarrollar partes de nosotros que de no ser por ellos, tal vez no nos daríamos cuenta que está en nosotros. Y aquello que queremos que vivan nuestros hijos, aquello que estamos deseando, no, a ver si mi hijo llega a hacer y consigue. Vívelo tú, consíguelo tú, hazlo tú, hazlo tú. Permítete tú experimentar eso que quieres que experimente tu hijo. ¿Vale? Hagamos el ejercicio de perdonarnos por tu forma de ver el mundo, uno a sí mismo, y permítete mirar de otro modo. Y al final te das cuenta de que no hay nada que perdonar, sino permitirnos vivir las cosas de otra manera. Vuelvo a nombrar a Carl Gustav Jung, que decía, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender aquello que enseña el drama de lo sucedido. Lo que realmente niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y aceptar no significa estar sumiso. Aceptar es darte cuenta del sentido de lo que tiene esta drama, esta experiencia, y trascenderlo, y poder permitirte hacer desde otra manera. ¿Vale? Es esta frase de Carl Gustav Jung es realmente muy potente, ¿eh? De verdad que si no aprendemos de los hechos desagradables, esas vivencias desagradables que tenemos tienen un sentido, y tienen un para qué, tienen una información para poder trascenderla y aprenderla, y hacer que seamos diferentes. Y si no lo hacemos, y nos quedamos culpando al otro, o culpabilizándonos, o siendo víctimas, esa información va a seguir ahí repitiéndose de una manera y de otra y otra y otra, y damos con el mismo tipo de personas y saliendo de trabajos de la misma manera, viéndonos solos, sintiéndonos abandonados en una y en otra experiencia y en otra, hasta que uno se dé cuenta que nadie te abandona, que el único que se abandona eres tú. Cuando uno se da cuenta de eso, no hay necesidad de repetir situaciones en las que te sientas así, porque ya ves el mundo de otra manera. ¿Vale? Así que dejemos de negar para seguir sometidos
y aceptemos para poder transformar esa información y hacer que seamos otros diferentes. Mara, te he dejado callada, ¿eh? No, no, te escucho atentamente porque toda esta información pues cala, ¿no? Cala mucho a pesar de haber trabajado tanto, de haber leído tantos libros, de haber llevado sesiones, muchísimas sesiones. eh, Esto todavía sigue informándote, sigue Sigue dándote, moviendo. pues, exacto, sigue moviendo energía, sigue moviendo ahí pensamientos y cosas Yo que uno a la ¿eh? larga, ¿no? Te ¿Perdón? aseguro que, te aseguro que preparando esto me Sí, sí, sirve, o sea, de verdad, me sirve a mí, es una cosa muy peculiar que al final no es para los que estáis aquí escuchándome, es para mí. Y a es la que vez esto es que constante. es Tú tienes constante. que seguir trabajándolo, porque si tú lo dejas de lado, esto Mm, va a y volver y te van a volver las lecciones para en lo, recordártelo. en lo que lo estás enseñando y lo estás mostrando, lo estás aprendiendo. Sí, Y hoy, de verdad, importantísimo darnos cuenta de qué manera, pues en tu caso, 3 hijos, con una forma de manifestar la tu información y la de tu pareja, lo de sus 2 papás, la papá y la mamá, diferente. En cada uno lo manifiesta de una forma diferente, pero los 3 llevan la misma información. Y aunque estén uno en cada lado, eso de cada lado es complementario y es lo mismo. Y cada exacto. uno podrá aprender del uno y del otro para poder llegar a un equilibrio. Y en lo que uno se da cuenta de lo que ellos están llevando y de lo que ellos están manifestando, puedes desarrollar y crecer y experimentar y darte cuenta qué cualidades te están mostrando tuyas y desarrollarlas y desarrollarlas. El tema está en hacernos responsables, ¿no? En tomar decisiones sabias y decir, pues, sí, tengo que cambiar, tengo que empezar a renovar estas ideas y tengo que polarizar estas creencias, porque esto es lo que yo voy a transmitir de manera natural a mis hijos. Lo Es voy que a transmitir. fíjate lo que Que decía, no es va, necesario decirles, oye, obsérvame, no es necesario, no porque sirve, ya ellos te en digo, no automático, sirve. exacto, Decir lo que tienes que hacer no sirve, hazlo tú. Y en lo que ellos en te den. automático te Es que imitan. tú eres su reflejo, tú eres su proyección, tú eres el referente que ellos toman. Por mucho que tú digas: "No, tienes que ser así", si tú estás haciendo lo contrario, ellos van a verse proyectados en nosotros. Entonces, hagamos, hagamos, experimentemos, equivoquémonos y aprendemos Seamos de esos errores. congruentes, Dejemos de seamos juzgar. congruentes y empecemos a enseñar con el ejemplo, ¿no? Claro, claro. Oye, estoy viendo que hay un montón de mensajes. ¡Ay, Guau, Mario! Mario, qué bueno. saludos, saludos desde Ciudad de Traigamos México. de todo al Qué bueno, qué bueno. tema y no vemos nada. Claro. No, ahora ya lo tengo aquí al lado y puedo verlo. Mira, Alejandra también es desde Querétaro, de México. Saludos también para ti. Y Francisco, mi buen compañero Paco, que es un ser muy especial, muy buen acompañante, compañero de máster. Nos hace también esas reflexiones y dice que eso, que cuando estamos frente a alguien que ha ejercido una conducta fácilmente juzgable, debemos tener en cuenta que es, que es comportamiento, ese comportamiento tiene su semilla en experiencias en edades tempranas, siempre, esto lo comentaba, la epigenética lo muestra y lo demuestra muy claro. Y así como las experiencias de generaciones anteriores, tal cual, las vivencias de nuestros papás siendo niños nos marcan a nosotros. Y nuestras experiencias en la infancia marcan cómo vamos a ser como adultos, ¿vale? A Jessica, esta chica de Costa Rica, que es un amor de mujer maravilloso, dice, totalmente de acuerdo, tal cual. Un trabajo a diario para encontrar el equilibrio, siempre. Ay, Alejandra María. México está muy presente hoy, ¿eh? Alejandra María, desde Morelia. Dice, hola Belén, me Acá encantó dice, verte. mira que mis celos salen a flote.
Sí, está como loca porque quiere que hagamos cosas. Igual la traemos, un día la traemos aquí con nosotras, que es Ay, qué chévere, es sí, chévere. por No. supuesto. Alejandra, quedas invitada. Mira, ella hizo el diplomado de coach, ella ha hecho también, es una mujer también muy formada y nada de celos, aquí nada de celos. Nos complementamos totalmente. Y Alejandra, Querétaro, sí, de Querétaro tenemos a Alejandro Castillo. Eh, Nada, estaré feliz de estar aquí. Nada, Alejandra, pues ya te daremos paso, te daremos paso. Prepararemos y te daremos paso que de las Maras te va a encantar. Maras un sol. Maras la leche. No, no, somos Vamos, somos vamos, la leche. vamos. Aquí estamos para apoyarnos y la unión hace la fuerza, así que Siempre, nada de siempre. celos ni nada, porque aquí estamos para No. aprender y esto que damos aquí también es para nosotros, en realidad Por eso cala muchísimo. Sí, nuestros ejemplos, y no es porque seamos modelos, tenemos mucho que aprender y mucho por delante y mucho que trascender, pero bueno, en esas cosas que uno va viviendo, que va experimentando, que vas dándote cuenta, que vas, pues, los mexicanos dicen que se te cae el 20, cuando se te cae el 20, ¡buah!, se te abren puertas nuevas, puedes hacer de forma diferente. por Todo supuesto. eso que se pueda aportar y bueno, desde nuestra experiencia con nuestros clientes, lo que vamos viendo, pues también se va aportando ejemplos para otros que sirven y que siempre nos hacen poder ver con Sí. otros ojos, con otra mirada y abren caminos Y hay diferentes. mucha bibliografía, ¿no? Porque hay muchos Mucho. libros también para esto. Hay también esa película, pues esa serie de Mi otra yo, donde también ven mucho temas de cosas, de secretos familiares que no se Ah, veían, que al final salen a flote, tanto en vale, una enfermedad, en una situación. Siempre sale a flote eso, ese secreto que está ahí, que nadie lo siempre, sabe ¿eh? supuestamente, ¿no? Sí, Siempre sale a flote. siempre sale, ¿eh? Y, De verdad que busca y salir, ¿eh? Digo, busca salir. los secretos, los no dichos, lo callado, lo escondido, lo que nos avergüenza, al final va a buscar salida, ¿eh? Va a buscar salida. Entonces, pero va a buscar salida porque es un juicio lo que se está haciendo, por eso se calla y por eso se esconde. Y aquello que reprimimos necesita salir. Y de forma inconsciente lo estamos haciendo y no nos damos ni cuenta. Y sale, si no, en nuestros hijos. Eh, y te acuerdas que yo decía que la mejor manera de trascender esa información y de, bueno, es permitir hablar con nuestros hijos. Oye, yo viví esta experiencia, a mí me pasó esto, quiero que lo sepas y bueno, pues yo actué así de esta manera. Ahora entiendo que también tengo otras opciones desde la comprensión y desde fuera del juicio y desde, bueno, puedo hacerlo de forma diferente. Entonces, ellos se quedan ya librados en el momento que lo expresamos, ¿eh? Es tan fácil como hablar, como comunicar, tan fácil como eso. Y ellos nos van a comprender, igual que si lo hacemos con nuestros padres, de verdad. Sentarse a hablar y a que ellos puedan expresar. A veces ves que, sobre todo cuando son padres ya mayores, que les cuesta, pero hay un momento en el que ellos ven una puertecita y al final Es tan sacan. fácil cuando decides hacerte responsable, cuando decides escucharte, cuando decides observarte, ahí es fácil. Pero mientras no te decidas Eso, observar, me pasa mucho a mí, eso que es. a veces he querido demostrar algo a otros cuando me lo debo demostrar a mí, Belén. Entonces, esas cositas son claves para que se Has te haga dicho fácil la vida. Lo has dicho clarísimo. Uno se tiene que Sí, poder permitir abrir tus oídos, abrir tu corazón y experimentar. Probablemente el miedo que tenemos es "Pero si me cuenta algo que me duele, es que, es que lo vas a salir, está ahí oculto y está haciendo daño. Déjalo salir y ya,
ya lo liberas, ya no tienes que estar y sufriéndolo. deja de suponer, porque tú no sabes Ah, qué va a pasar. Simplemente estar sí, preparados y es verdad, observarte, es escucharte, ¿no? verdad. Eso lo aprendí en Y el camino, ¿no? mira, estoy viendo ahora muchos casos de vivencias de duelo. Fíjate que el otro día hablamos del duelo, ¿eh? Bueno, pues están saliendo casos de duelo y comentan, he escuchado, no puedes salir del duelo hasta que uno se permite salir de él, ¿vale? Cuando uno realmente dice, bueno, voy a permitirme verlo de otra manera, es cuando la persona puede salir de ello y puede ver todo lo positivo, todo lo bueno vivido, puede ver informaciones que de otra manera ni siquiera las podía ver. Y Porque estaban ahí, estabas estaban ahí. nublado del ¿Por qué? dolor. Porque uno está en la víctima, está en el culpabilizarse, está en el dolor, anclado en un pasado reciente o más atrás, anclado en culpabilizarse, en el dolor, en el sufrimiento que ha elegido estar viviendo y no se permite llenarse de todo eso maravilloso que ocurrió, que aconteció y que está ahí, que es tuyo y que nadie te lo puede quitar. A veces me preguntan, bueno, ¿y qué sentido tiene vivir la tristeza? ¿Qué sentido tiene? No, vas a decir que la tristeza es una emoción eh, mm, no negativa. Pues no, no es tan negativa. La tristeza tiene un sentido y es el de interiorizar, entrar en uno, ¿vale? Y desde ese interiorizar, darte cuenta de todo lo bueno que hay en tu vida y equilibrar la balanza. Pero solo desde entrar en ese interior, en esa noche oscura del alma, entrar ahí, si no entras ahí, hay momentos en los que no llegas a ver, "Ah, si yo he vivido todo esto tan bonito, tan maravilloso". La gente sí, es que triste porque a lo mejor he vivido una pérdida, pero desde este momento de, me estoy dando cuenta de todo lo maravilloso, de lo afortunada que he sido viviendo todo esto y todo lo abundante que he sido habiendo tenido esto en mi vida. Y esto, si ha estado en mi vida, está en mí. Esto nadie me lo puede arrebatar. Y el sol sale y volvemos a poder permitirnos vivir. Entonces, de verdad, no hay nada bueno ni nada malo. Depende con los ojos que lo mires. Dejemos ya de juzgar y entendamos que las emociones están para trascenderlas, gestionarlas y tienen un sentido y tienen un para qué. Y podemos así abrir ese camino y poder vivir de otro modo. ¿Y qué tenemos? ¿No? ¿Qué podemos perder? Podemos Nada, pues, perder nada. Permítete, permítete. no Eso va, perdemos, eso. aprendemos. Aprendemos, aprendemos. Aprendemos e integramos. Y aquí Eso. nos divertimos con Mari y Belén, que son la leche, porque vamos aprendiendo juntos aquí, hablando del día a día, porque estos temas que sacamos es porque se están repitiendo de modo en Constante, ¿eh? algunas sesiones, ¿no? En algunas sesiones con Belén, con Somía, porque nosotros nos reunimos antes de esto para ver qué tema hablamos, con qué tema podemos aportar más a la humanidad, más a los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que nos aguantan, a los que nos mandan saludos, a todos. A todos. ¿Qué tema podemos hablar? Entonces, eso es importante y si nos ayudan, genial, si nos ponen en Sí, comentarios, cualquier inquietud, ¿por qué no hablan de esta cosa? eso ¿Por qué es, no hablan de este tema? ¿Por qué no hablan de tal cosa? O de pronto inviten, o sea, de pronto autoinvítense, como sí. dijo una de tus amigas, Alejandra María, sí. hablemos de este tema y ya está, porque Sí, podemos ahí pero desde esta parte, pues aportar, ¿no? Utilicemos la siempre. tecnología. Mira, Belén está en España, Mara está en Perú, tu amiga está en México, entonces unamos fuerzas y podemos, esto es para todos. Claro. Y Piensa de en un verdad, lenguaje y siempre suave, ¿no? digo que
Bueno, pues si no quieres escribir ahí en público, bueno, pues en mi caso me pasa esto y privado. no sé cómo salir. Oye, si hay un Messenger en Facebook, hay un WhatsApp, hay... escríbenos, o un mail, o lo que quieras, escríbenos y cuéntanos qué te pasa, qué es lo que te está estresando. Y bueno, y desde ahí podemos sacar un tema Pronto y... de pronto hay conceptos o temas que no se entienden, ¿no? Porque a veces cuando yo recién comencé a ver todo este tema, este panorama, a decidir cambiar, a decidir estudiarme a mí, habían temas que yo no entendía, ¿no? Como por ejemplo el tema de la culpabilidad, el tema de la culpa. A veces uno no lo entiende, uno dice, no, es que yo no te estoy juzgando, es que no entendemos el concepto de juzgar a veces. No, no lo Pero entendemos, ¿eh? exacto, y Y a además, veces caemos y, caemos en la claro, situación, sí. No, no, hasta y el hasta tema de... últimas sesiones contigo, Belén. Hemos Sí. estado hablando, has hecho una sesión conmigo y yo te hablaba y tú me decías: "Mara, estás juzgando". No, no estoy juzgando. Sí, Mara, estás juzgando. No, no está. Sí, al final sí estaba juzgando, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se No, te pues pasa? eso se ve, pero la sesión se ve. Mira, Exacto. fíjate de qué manera estás viendo que eso que ha hecho fulanito, menganito, estás viendo que no está bien, para ti no está bien. Salte de ese lugar, ponte, mira, y entiende y comprende que hay otra realidad, que no solo es la tuya. Y cuando uno se permite, solo este simple hecho de permitirte salirte de tu lugar, solo ese hecho ya te está abriendo una puerta diferente. Y ya todo se mueve, ¿eh? De verdad que cuando uno se permite mirar con otros ojos, todo se mueve y todo se cambia. Todo es diferente. Y empiezan a ocurrir esas magias, esos milagros que dice el curso de milagros, esos momentos santos que ocurren y dices, wow, ¿cómo no he visto yo esto antes? Eso ha estado ahí siempre y yo no lo he visto. Y, y de repente, pues bueno, la relación con, bueno, pues con tu hermano, con tu pareja o con de repente una amiga o con alguien cambia y dices, wow, ¿qué ha pasado? Y dice, no, 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 el otro, oye, ha cambiado, me dice, no, fíjate, pues ha cambiado. No, 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 no ha cambiado, has cambiado tú. Y el otro te está percibiendo ya de una forma diferente, porque tú estás diferente. Con lo cual ya lo estás viendo Exacto. de otro modo. Y es una maravilla. Y con los niños se ve mucho. Ellos captan Es verdad. el cambio de uno, lo captan y luego te lo dicen. Pues es que mamá, es que estabas insoportable, es que este. Y tú dices, Es verdad. me quiero esconder. Y por ahí Y dice un no, libro, dice: "No me creas, compruébalo". Es que es tal cual. no es Tú así. no sabes qué pasó, esa persona no cambió. Eres tú la que cambió la percepción Sí. sobre esa persona, o sobre sus conceptos, o sobre su vida, o qué sé yo, ¿no? Sí, yo Es la magia. tengo una clienta que me dice, ay, mi hijo está ahora, me va a oír, me va a oír y vas a ver qué sería. Y dice, es que mi hijo está de dulce ahora. Es que nunca me imaginé que mi hijo iba a estar así conmigo. Bueno, no, tu hijo habrá hecho sus cambios, que no digo que no. Y yo sé que sí, pero la que ha cambiado eres tú. Me estás permitiéndote ver a tu hijo de otra manera. Y cuando tú ves a tu hijo de otra manera, estás viendo otra parte que estaba ahí de tu hijo y que tú no veías. Y que no estabas dándole paso a que pudiera entrar. Y esto es así de sencillo y así de fácil. Pero no nos resistimos y lo único que le damos fuerza es a una visión, a un juicio, a una forma de ver y no le damos paso a otras formas, a otras realidades. Así que, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? ¿En qué lugar nos queremos ver? ¿Y de qué manera? ¿Vale? Dejémonos fluir. Y, Hay que fluir. y si no, pues preguntarnos, Sí. preguntarnos y buscamos. Exacto. Siempre vamos a Y no hallar algo. y si no Siempre lo vamos a sabemos, lo recoger. buscamos. Sí, no, de verdad, nos vamos a perder. Por eso te digo que en las sesiones nos perdemos, no sabemos dónde vamos. Yo no sé dónde voy, entro en una sesión, no sé a dónde voy, pero los perdemos, pero te aseguro que siempre vamos a encontrar una información que por pequeñita que sea, va a hacer que algo fluya y algo se mueva. Siempre va a haber algo, siempre.
siempre. Realmente ¿Eh? hay que Hay que escarbar un poquito, ¿no? un poquito, indagar y Para eso, pues llamen, la Belén es experta escarbando. eh, Ya la están llamando, ya lo están llamando para varias obras ahora porque, guau. porque estoy escarbando. Pero bueno, ya Nada, está. Hicimos. te agradezco infinitamente este ratito que, bueno, surge esa abrumación que llega de momento y ese ¡fiu! Lo que me acaba de soltar. Pero de verdad que siempre es maravilloso poder ver cositas y nada, darte las gracias por estar aquí, por eso, por poder compartir contigo, por abrir el espacio y por ser y estar. Gracias, gracias a ti, Belén. La Tú pantera sabes que rosa que tenemos hoy. sí, hoy estoy de Pantera Rosa, pero gracias por mi sesión del día de hoy. Gracias a ti por permitirme yo también ver estas cosas en mí. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Claro que Un sí. besazo a todos Un beso a todos. y nada, nos Nos vemos. vemos el martes, así que ya nos van a tener en Spotify Ah, y en YouTube. en YouTube. Y también el club de lectura que comienza este jueves. Así Ah, que vamos a ir indicando los horarios, el Zoom de Belén para que podamos conectarnos y empezar a leer. vamos hablándolo, eso lo Vamos, vamos informando, sí. Lo vamos vamos informando, informándolo. Así ¿vale? es. Ok. Un besazo grande, un abrazo Nos para vemos. todos. Que sean Bye, felices. bye. Chao. Cuídate. Nos vemos el martes. Nos vemos.